Era viernes. Cielo despejado, atardecer dorado, el tipo de día que hace parecer que todo va a estar bien. El sol golpeaba los ventanales del Palermo Grand con la arrogancia de un edificio que no esperaba sorpresas. La brisa olía a jazmín y combustible. Un combo urbano que ya nadie notaba. Pero en ese mundo blindado por cámaras, seguridad y rejas elegantes, lo verdaderamente importante no venía del cielo. Venía del suelo. La gata no tenía nombre oficial. Algunos la llamaban Negra, otros Milagros. Un nene del segundo piso le decía Capitana. En realidad, no tenía dueño, pero sí tenía un reino. El edificio entero. Se deslizaba entre autos estacionados y macetas decorativas como si todo le perteneciera. Y en cierta forma, así era. Los vecinos la conocían. Le dejaban platitos con alimento, a veces un poco de agua. El consorcio la toleraba porque mantenía alejadas a las ratas. Nadie sabía de dónde vino. Simplemente apareció un día, y como todo lo que persiste sin permiso, se ganó su lugar sin pedirlo. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Pero ese viernes, la capitana se comportó distinto. A las 17:14 exactamente, se plantó frente al ascensor del hall. No se sentó, no caminó, solo quedó inmóvil, con la mirada clavada en la puerta de acero inoxidable, la cola rígida, el lomo ligeramente encorvado, los bigotes orientados hacia adelante como sensores en alerta. Pasaron dos vecinos. Uno creyó que jugaba, el otro ni la miró. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Ella no se movió. Minutos después caminó hacia el pasillo del subsuelo. Bajó las escaleras a saltos cortos, pero con urgencia. Se detuvo frente al cuarto de servicio. Rascó la puerta con una de sus patas delanteras. Primero suave, luego más fuerte. Se levantó en dos patas y clavó la mirada en la cerradura. Después maulló. No era un maullido cualquiera. No pedía comida. No saludaba. Era una nota grave, interrumpida, seca, como una orden en código, como un grito contenido. Se alejó 2 pasos. Miró hacia la rejilla de ventilación que daba al pasillo. Se quedó allí, mirando, fija, sin pestañear. El viento agitó las hojas de los árboles. Una vecina colgaba ropa en el balcón. El portero de turno chateaba desde su cabina. Y mientras tanto, ella seguía ahí, imperturbable, tensa, como si el mundo estuviera a punto de torcerse y ella fuera la única que lo sabía. Un niño se acercó, le acarició la cabeza. Ella no respondió, no ronroneó, no se movió. Él se fue. Ella siguió. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Exgasista, extécnico, ex todo. Pero sus ojos seguían funcionando como siempre. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Y cuando vio a la gata, algo en su interior se encendió. No era la primera vez que la veía hacer cosas raras. Una vez le avisó de una paloma atrapada en un extractor. Otra vez no se movió hasta que él sacó una bolsa con veneno vencido. La gata no maullaba porque sí. Y ese día, maullaba distinto. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata lo esperó. No se escapó. No se escondió. Lo miró. Caminó 2 pasos. Se detuvo. Caminó otros 3. Lo llevó. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y fue entonces cuando el día, que prometía pasar sin pena ni gloria, comenzó a cargarse de algo que nadie veía venir. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Ella se detenía cada tanto, miraba hacia atrás para asegurarse de que él viniera y retomaba el paso, como una guía profesional, como si ese viejo portero jubilado fuera su misión esa tarde. Llegaron al pasillo del subsuelo. El ambiente estaba más denso. Pedro lo notó enseguida. Era sutil, casi imperceptible.
pero no para alguien con su olfato entrenado por décadas revisando calderas, tuberías y cocinas. Algo no estaba bien. Ella se detuvo justo frente al cuarto de servicio. El portero bajó la linterna, enfocó la cerradura. Nada visible. El pomo estaba frío. Silencio absoluto. «¿Qué es lo que estás sintiendo, negra?», murmuró, mientras se agachaba frente a la rejilla de ventilación. Y ahí lo sintió. No era un olor fuerte, pero estaba, como un silbido químico en la nariz. Gas. Era débil, como si estuviera escondido entre las partículas del aire, esperando que alguien se animara a olerlo de verdad. Se le heló la espalda. Negra se sentó a su lado. Ya no rascaba la puerta. No maullaba. Solo lo miraba, como si supiera que él entendía. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Marcó directo al administrador del edificio. «Mira, tenemos un problema. Hay una posible fuga de gas en el cuarto de servicio del subsuelo. Corta el suministro ya mismo y empezá a evacuar a los vecinos. Pero escúchame bien, sin prender luces, sin accionar nada eléctrico, a oscuras. ¿Estamos? ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará?» Del otro lado, silencio. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No, pero ella sí, y colgó. No era momento para discursos. Volvió a su departamento. Buscó una vieja cinta roja y cruzó el pasillo del subsuelo como lo hacía cuando trabajaba en emergencias. Marcó la zona. Dejó la puerta del hall abierta. Gritó a los del primer piso que bajaran por la escalera sin tocar nada. El viejo Pedro había vuelto, y no necesitaba uniforme. Mientras tanto, Negra volvió al pasillo. Se recostó frente al cuarto de servicio, como una esfinge cuidando una entrada sagrada. Vigilante, silenciosa, sin moverse, como si supiera que algo grande dependía de que nadie ignorara lo que había hecho. Y en medio del caos contenido que se empezaba a mover por el edificio, ella era la única calma. Una mujer del sexto piso, al bajar con su hija, la vio acostada y dijo: «Mira, mi amor, está haciendo guardia». La nena se agachó, la acarició con suavidad. Negra apenas cerró los ojos, pero no se fue. No se iba a ir hasta que estuvieran todos a salvo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Esa noche fue distinta, y todos lo sintieron. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Ese viernes, mientras miraba a Negra sentada como una estatua frente al cuarto de servicio, sintió cómo se activaban zonas en su cerebro que llevaba tiempo sin usar. No lo pensó como un héroe. Lo pensó como un viejo que había visto demasiado para ignorar algo así. Se sentó en su viejo sillón, frente a la ventana. Afuera, algunos vecinos bajaban por las escaleras, algo confundidos, algunos molestos. Lo normal. Nadie entendía por qué no podían usar la luz. Nadie imaginaba lo que había estado a minutos de pasar. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Encendió su linterna de baterías, la de verdad, no la del celular, y empezó a revisar sus apuntes viejos. Años atrás, había guardado documentos de emergencia. Lo hacía por costumbre, por si alguna vez pasaba algo. Nadie los usaba, pero él los tenía. Era de esas personas que sabían que prevenir era una forma de cuidar, aunque nadie lo viera. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? En uno de los cuadernos encontró el protocolo de evacuación que había escrito para el consorcio años atrás y que nunca fue aprobado. Lo leyó en silencio, pasando el dedo por los renglones subrayados. Sabía que si esa fuga se hubiera expandido, una chispa, un solo interruptor encendido, habría bastado para que todo estallara. Y sin embargo, ahí estaban, todos a salvo, por ella. Se levantó y bajó de nuevo al subsuelo. Negra seguía allí. No dormía.
No buscaba afecto. Solo miraba la rejilla como si esperara que el gas se rindiera, como si su deber no hubiera terminado hasta que la última molécula tóxica se disipara. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Gracias, negra. Te juro que no me voy a olvidar de esto». Ella le rozó la palma con la cabeza. Apenas un segundo. Luego volvió a su posición. Ese gesto, tan mínimo, fue más poderoso que cualquier medalla. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Esa gata le recordó que no era el único que veía lo invisible. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Volvió a casa caminando despacio. Subió los 5 pisos sin usar el ascensor. Al pasar frente a los vecinos, nadie dijo mucho. Algunos lo miraban raro. Otros bajaban la cabeza. Pero una mujer del tercero le dijo bajito: «¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Gracias por avisar». Él solo asintió. No buscaba agradecimientos. Esa noche fue distinta. Y todos lo sintieron. Sonrió. Y pensó: hay gatos que salvan vidas, y hay humanos que todavía saben escuchar. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No era la edad esta vez, era la memoria. Cerraba los ojos y volvía a un sótano oscuro, con olor a querosén, humedad, y ese silbido apenas audible que le enseñaron a reconocer en la fábrica. El silbido del gas filtrándose por donde no debería. Tenía apenas 24 años la primera vez que enfrentó una fuga. Un compañero encendió una lámpara sin revisar. La chispa fue instantánea. 3 segundos después, un estallido lo tiró al suelo. Hubo gritos, hubo fuego, hubo uno que no salió. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Por eso, cuando sintió ese olor tenue en el pasillo del Palermo Grand, no dudó. Y no dudó porque una vez sí lo hizo. Y todavía carga con eso. Mientras el resto del edificio dormía esa madrugada, él se sentó con una libreta abierta y empezó a escribir. «Protocolos de emergencia activados por comportamiento animal», escribió como título. Debajo, con letra firme, empezó a listar pasos. Observar señales inusuales en animales comunitarios. Verificar conducta persistente o repetitiva. Corroborar puntos físicos señalados por el animal. Contactar a personal capacitado sin generar riesgo eléctrico. Evacuar sin alarmas sonoras o luces. Registrar incidentes en libro de seguridad del consorcio. Sabía que muchos lo tomarían como una locura, pero no le importaba. Después de todo, lo habían tratado de exagerado muchas veces antes. Y aún así, seguía ahí, entero. Cerró la libreta y miró por la ventana. Y ahí estaba ella, sentada sobre la tapa del medidor de gas externo, mirándolo como si supiera lo que estaba escribiendo. El viento movía apenas sus bigotes. Sus ojos brillaban con la tenue luz del alumbrado público. No parecía asustada. Parecía presente. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Ella no huyó. Se recostó encima. Cerró los ojos. Finalmente dormía. Y entonces, él entendió. La gata no solo había prevenido una catástrofe, le había dado sentido a un pasado que él creía olvidado. Esa noche fue distinta, y todos lo sintieron, y sirvió gracias a ella. El sol del sábado empezó a asomarse tímido por detrás de los edificios. En Palermo Grand, la calma parecía haber vuelto. Las luces del hall volvían a encenderse. Los vecinos retomaban sus rutinas, como si nada hubiera pasado. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Pero sí había pasado. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Fuga de gas? ¿Dónde?, preguntó Mariana del cuarto B cuando bajó con su perrito en brazos. Si no olía a nada.
A mí nadie me avisó, porque si te avisaban, encendías la luz y volábamos todos, respondió Pedro seco, con su tono de técnico jubilado cansado de repetir lo obvio. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Bueno, pero podrían haber dicho algo, che. Anoche tuve que bajar con mi nena por la escalera. ¿Y si era una falsa alarma? Ese era el problema. La línea entre prevención y exageración era tan delgada como peligrosa. El administrador del edificio, Matías, no tardó en aparecer. Traía una carpeta bajo el brazo, los lentes mal puestos y cara de lunes adelantado. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Subieron a la oficina del consorcio. Matías cerró la puerta. Pedro permaneció de pie. ¿Qué pasa? Mirá, algunos vecinos se quejaron. Dicen que causaste pánico anoche, que tomaste decisiones sin consultar, que hiciste sonar alarmas que no debías tocar. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Y los técnicos qué dijeron? ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Confirmaron una fuga, pero mínima. Nada grave. Grave iba a ser si alguno encendía el velador. Silencio. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Lee eso. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando una ceja. Un sistema que funcionó mejor que tus sensores, porque mientras todos dormían, una gata nos salvó. Matías se rió. ¿Vos querés que tomemos decisiones por el comportamiento de un gato? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Quiero que aprendamos a no subestimar lo que no entendemos. Anoche esa gata no estaba jugando, estaba avisando. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Y si no la miraba? ¿Y si nadie la escuchaba? El silencio fue más fuerte que el argumento. Pero Matías ya había decidido. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Aferraba la hoja como si fuera un papel inútil para todos, pero sagrado para él. Al pasar por el hall, Negra dormía estirada al sol, en la misma baldosa de siempre. Inmóvil, indiferente. Pero Pedro sabía que ella entendía. Ella sí. El resto del día pasó sin novedades. Pero el edificio, aunque no lo supiera aún, seguía en deuda. Esa noche, mientras algunos cenaban con la tele encendida y otros ponían a los chicos a dormir, Pedro caminaba por los pasillos en silencio. No patrullaba, no vigilaba, solo respiraba y observaba. Veía cómo los vecinos seguían con sus rutinas. Algunos lo saludaban, otros no, pero todos, sin saberlo, le debían algo. Y no solo a él. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? En su bolsillo llevaba una copia de la hoja, no porque pensara repartirla, sino porque, en el fondo, soñaba con que algún día alguien más decidiera escuchar lo que nadie quiere ver. Negra apareció más tarde, como siempre. Se le cruzó en el camino, lo miró y caminó a su lado unos metros. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No hacía falta. La única que no había ignorado la advertencia era ella, y eso decía más de todos que cualquier protocolo formal. El domingo empezó tranquilo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. A media tarde, una vecina tocó la puerta del portero. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió.
Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Abrió la rejilla. Nada. Pero sintió ese mismo escalofrío de la otra noche. Negra apareció segundos después. No corriendo, no maullando, solo caminando con paso firme, la cola erizada y los ojos como agujas de alarma. Se sentó frente al cuarto, miró a Pedro, y sin emitir sonido, arañó la puerta 3 veces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Podés pasar ahora? Hay algo raro, algo químico. No sé explicarlo. El técnico llegó en 20 minutos. Revisó caños, conexiones, el sistema eléctrico. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Mira, esto no es gas natural. Es otra cosa. Me huele a solvente o una pérdida de algún líquido inflamable del viejo sistema de calefacción. ¿Puede ser peligroso? Con chispas, sí. Y si se acumula en espacios cerrados también. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Esto es una bomba de tiempo, dijo el técnico. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Solo bajó la vista y encontró a Negra, sentada en la entrada del ducto, mirando. Otra vez. La historia volvía a repetirse. A la mañana siguiente, el edificio parecía diferente. El aire estaba más limpio. Los pasillos, más silenciosos. No era solo el resultado de la ventilación que había hecho el equipo de emergencia tras encontrar la fuga en el cuarto de máquinas. Era algo más, una calma rara, como cuando una tormenta se aleja, pero deja el cielo temblando. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Esta vez no hubo dudas, no hubo exageración. No hubo risas contenidas, solo silencio, respeto y miradas de reconocimiento. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Gracias a una gata, anoche no volamos todos por el aire. Literal. Debajo, más pequeño. Si alguien todavía duda, puede pasar por el cuarto de máquinas y ver con sus propios ojos la conexión rota. Estuvo a punto de hacernos pedazos. Otra vez, la única que lo supo a tiempo fue ella. Nadie lo quitó. De hecho, al mediodía, alguien le dejó un plato con hígado hervido a Negra. Y a las 14:00 bajó Mariana, la misma que se había quejado por tener que usar la escalera, con una mantita nueva. ¿Puedo dejársela? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Era la primera vez que esa mujer no hablaba con tono de queja. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Carballo pidió verte mañana a las 10. Va a venir al edificio. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Volvió con Negra. Se sentó al lado de su camita improvisada y acarició con cuidado la cabeza de la gata. Ella abrió un ojo, lento, y le frotó el hocico en la mano. Tranquila, Negra. Todo el edificio ya sabe quién sos. A las 10 en punto, Carballo llegó con 2 personas más, una mujer con carpetas y un hombre con cámara de fotos. Se reunieron con Pedro en el patio interno. El dueño del edificio hablaba sin preámbulos. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Carballo siguió. Después de lo que pasó, quiero establecer un protocolo formal. Ya hablé con abogados.
Vamos a presentar esto en otros edificios, y quiero que esta historia se conozca. La mujer de las carpetas se presentó como parte del equipo legal. El hombre de la cámara empezó a sacar fotos de la gata, que ahora dormía bajo el sol. También queremos poner una placa en el hall, con su nombre. ¿Cómo la llamás vos? La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Yo le digo negra, pero creo que se ganó otro nombre, ¿no? Carballo sonrió. ¿Qué te parece, la guardiana? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Me parece perfecto. Una semana después, los vecinos se reunieron en la entrada del edificio. Por primera vez en años, estaban todos. Desde el jubilado del sexto A hasta los gemelos del segundo B. Algunos llevaron flores. Otros, dibujos hechos por los chicos. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y ahí estaba, una placa de bronce, colocada junto al portero eléctrico que decía: en este edificio, una gata salvó vidas. La comunidad del Palermo Grand reconoce a la guardiana por su instinto, su coraje y su silencio, que gritó más fuerte que 1000 alarmas. Hubo aplausos, algunos con lágrimas. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Se sintió visto, escuchado, y no por lo que dijo, sino por haber tenido el corazón para escuchar a quien nadie oía. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Mira todo lo que hiciste», le susurró. «¿Te das cuenta?» Ella no respondió. Pero no hacía falta, porque hay silencios que salvan, y vidas que ladran, otras que cantan, y una que maulló justo a tiempo. A esa hora, en el grupo de WhatsApp del consorcio, una vecina se quejaba del olor. Otra pedía explicaciones. Matías respondía con emojis de duda. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado ex gasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Segundo evento. La gata señaló el mismo punto que originó la fuga anterior. Esta vez, sustancia inflamable no detectada por sensores. Esa noche, el edificio volvió a ser evacuado, aunque solo 2 pisos. Esta vez, por precaución. Y aunque muchos se quejaron del susto, nadie se animó a desobedecer al hombre que había evitado una tragedia 2 días antes. Lo que no sabían es que él no actuaba solo. Esa noche, mientras los técnicos limpiaban el ducto y ventilaban la zona, Pedro se sentó junto a Negra en el pasillo. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Le habló como si fuera una compañera de trabajo. Vos sabías, ¿no? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando todos dormían y el silencio era total, Pedro seguía en vela. Se levantó, fue hasta su escritorio, sacó una hoja nueva y escribió: Protocolo felino de alerta temprana, redactado por Pedro A. Cifuentes, testigo de 2 incidentes evitados gracias a un animal comunitario. Agregó fechas, detalles y una nota final. Si algún día este sistema salva una vida, no quiero crédito. Solo quiero que ella tenga una placa con su nombre en la entrada. A la mañana siguiente, Matías lo llamó otra vez. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. 2 señales. 2 eventos evitados. No me importa si te burlas, pero esto ya no es casualidad. El administrador no respondió enseguida. Voy a hablar con el dueño del edificio, dijo finalmente. Capaz, solo capaz, le interesa. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Sabía que sería difícil.
pero también sabía que las cosas grandes empiezan por los gestos chicos, y nadie mejor que Negra para enseñarlo. Esa noche, la gata se subió a la reja del jardín interno y se quedó allí, mirando el cielo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y pensó, no es un animal, es una alerta viva. El lunes, amaneció con esa calma artificial que a veces precede al caos. El Palermo Grand se movía lento. Los vecinos retomaban sus rutinas, confiando, o autoengañándose, con la idea de que todo había vuelto a la normalidad. Pero lo cierto es que el edificio había cambiado, o más bien, algo se había despertado en su interior. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Esa mañana, Negra no apareció. Era extraño. Desde hacía meses, era la primera en dejarse ver, ya sea en los descansos de las escaleras o en la entrada del hall. Siempre en su puesto, siempre vigilante. Pero ese día, nada. Como si se hubiera desvanecido. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Nada. El corazón le golpeaba con una fuerza que no reconocía desde su juventud. Negra era más que un animal. Era una especie de sensor viviente, y su ausencia, en lugar de alivio, traía una sensación de amenaza inminente. A las 11:32, el portero del turno mañana avisó que había un olor raro otra vez. Esta vez, en el sector de los medidores externos. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y ahí estaba. No la gata. El olor. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Tocó, olfateó. Gas otra vez. No como antes. Más suave, más escondido, pero real. Y sin la gata para anunciarlo. Solo el instinto lo mantenía alerta. Corrió a su departamento. Agarró la carpeta con las anotaciones. Releyó todo. 3 eventos en menos de una semana. Uno evitado por ella. Otro también. Y ahora, esto. Tomó su celular y llamó directamente al dueño del edificio, Julio Carballo, empresario y dueño de varios inmuebles en la ciudad. Lo conocía apenas de vista, pero ese día no iba a dejar que las jerarquías lo detuvieran. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Señor Carballo, esta es la tercera señal en menos de 5 días. 2 evacuaciones evitadas por el comportamiento de una gata comunitaria que, para mí, no es coincidencia. Hoy, otra vez, una pérdida en el medidor externo. No hay sensores que lo detecten, no hay alarmas. Solo ella. Y hoy no está. ¿La gata? Sí. Necesito que entienda. Lo que está pasando no es normal. El edificio está dando señales, y el animal que las traduce no aparece. Algo está mal. Grave. Del otro lado, silencio. Voy para allá, dijo el empresario. A las 13:00, Carballo llegó con un técnico propio. Revisaron el medidor. Confirmaron la pérdida. No era mortal en ese instante, pero sí acumulativa. Si nadie la veía, en unas horas podría ser crítica. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Ahora, vamos a buscarla, dijo Carballo. Durante 2 horas recorrieron el edificio. Pisos, terrazas, huecos de escaleras. Pedro preguntaba a cada vecino si la habían visto. La respuesta era siempre la misma. No hoy. Ayer sí. Estaba anoche en el descanso del tercero. Pero nadie la había visto desde temprano. Hasta que llegaron al cuarto de máquinas, en el subsuelo. Un cuarto que casi nunca se usaba, lleno de caños viejos,
herramientas en desuso y una pequeña ventana al nivel del piso exterior. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces, inmóvil, con los ojos entrecerrados, respirando lento. «Negra», susurró. Se acercó con cuidado. La gata abrió los ojos, lo miró y trató de levantarse. No pudo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «¿Qué pasó acá?» El técnico entró segundos después. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Y en el mismo rincón donde yacía la gata, notó algo más. Una vieja conexión de gas sellada con cinta de hace décadas. Rota. Fuga activa. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Afuera, al aire libre, la gata respiró profundo. Tembló un segundo. Y luego se quedó quieta, pero viva. El técnico confirmó que la fuga llevaba horas activa. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Si no la encontraban ese día, una acumulación de gases podría haber producido una tragedia al día siguiente, cuando la caldera arrancara de forma automática al amanecer. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No podía. Solo miraba a la gata, acurrucada en una mantita, con el cuerpo débil pero los ojos aún brillantes, como si dijera, «Lo hice otra vez». La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. El martes por la mañana llegaron los técnicos. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? No cualquier técnico. Carballo había contratado a una empresa externa, reconocida por su trabajo en detección de fugas invisibles, sustancias acumulativas y evaluación de riesgo en estructuras residenciales. 2 hombres y una mujer bajaron con maletines, máscaras y una tablet cada uno. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Uno de los técnicos, joven pero con mirada aguda, le estrechó la mano. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Yo no», respondió, mirando hacia el cantero donde Negra dormía estirada al sol. «Ella». El técnico sonrió. Al principio, con esa risa incrédula que solo dura 2 segundos. Luego, miró su tablet y asintió. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Bueno, donde ella haya señalado, ahí vamos a empezar. El sábado a la mañana, Palermo Grand amaneció distinto. Había algo en el aire. No era tensión, tampoco expectativa. Era algo más cálido. Una energía suave pero vibrante, como cuando se acerca un cumpleaños importante. Porque, de alguna forma, eso era. Un nacimiento. El nacimiento de una memoria colectiva. A las 10 en punto, todos los vecinos bajaron al hall. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Sábado 10:00. Hall central. Están todos invitados. No hizo falta más. Ese día, el portero del turno mañana limpió el hall como nunca. Mariana del 4B trajo medialunas. La pareja del primero C preparó café. Los niños se sentaron en el piso con sus dibujos de la gata, que ya decoraban la cartelera de anuncios del consorcio. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Cuando se hizo el silencio, se acercó a la pared junto al portero eléctrico. Respiró hondo. Y con la ayuda de Carballo, clavó 4 tornillos que sostenían una placa brillante, de metal pulido, con letras negras.
Los vecinos aplaudieron antes de leerla. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Luego, alguien leyó en voz alta: aquí vive la guardiana. Por su instinto, por su lealtad, por salvarnos sin palabras. Este edificio reconoce a Negra, gata comunitaria, protectora incansable y símbolo de lo invisible que cuida. Comunidad Palermo Grand. Un aplauso estalló. Lento al principio, luego más fuerte, más largo. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado ex gasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y ese lugar estaba justo ahí, en la pared, al lado de un botón de timbre, en el mismo pasillo donde todo había empezado. Negra, como si lo supiera, apareció entre la gente sin hacer ruido. Caminó despacio, con esa elegancia que tienen los felinos que se saben mirados. Pasó entre los pies de los vecinos. Algunos niños quisieron tocarla, pero ella solo aceptó el gesto de Tomás, el nene que le dejó la primera manta. Se dejó acariciar. Luego se sentó justo debajo de la placa. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Y el aplauso volvió. Más largo, más fuerte. Esta vez para ella sola. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado ex gasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Este es el primer libro de la guardiana, dijo. Lo apoyó sobre una mesita al lado de la entrada. Todo el que quiera puede escribir algo. Lo que sienta, lo que aprendió. O simplemente, gracias. Una vecina fue la primera. Escribió con letra grande: gracias por cuidarnos sin pedir nada a cambio. Luego otro: nunca pensé que un animal me diera una lección de vida. Y así, siguieron uno a uno. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra dormía a su lado. «Mira lo que lograste», le dijo en voz baja. «No hablas, no firmas papeles, no mandas mails, pero cambiaste un edificio entero». La gata giró apenas la cabeza, le frotó el hocico y volvió a dormir. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Y lo mejor es que ni siquiera sabes que sos famosa». Pero lo era. Esa noche fue distinta, y todos lo sintieron, y que ese título nadie se lo iba a quitar. Durante 3 horas recorrieron los sectores señalados: el cuarto de servicio, el medidor externo, el cuarto de máquinas, los ductos secundarios. Midieron presión, concentración de gases, sellos viejos, humedad. Cada dato era anotado, fotografiado, documentado. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Acá se instaló una válvula de paso hace más de 30 años. Nunca la reemplazaron. Solo le pusieron cinta. Esta tapa metálica se calienta cuando la caldera arranca. Si hay acumulación de solventes, puede actuar como chispa. Esta rejilla conecta directo con el subsuelo. Es una trampa para gases pesados. Los técnicos tomaban nota. Miraban, asentían. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. A las 13:00 terminaron la inspección. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Se sentaron en el patio interno mientras Negra tomaba agua de un platito de cerámica que algún vecino había traído. «Mire, señor Carballo», dijo el técnico con voz pausada, «lo que encontramos no es solo riesgoso, es una cadena de errores acumulados en años. Malos sellos, fugas lentas, ductos obsoletos. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada?». Sacó la tablet y mostró un gráfico. «Esto es concentración de gas en zonas cerradas. Este nivel», señaló con el dedo, «es tolerable. Este es preocupante. Y este», marcó otra línea, «es letal». La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Y a cuánto llegó el edificio? En el cuarto de máquinas.
Superó la línea de riesgo. Por muy poco. Pero si no se hubiera ventilado a tiempo, hizo una pausa. Habríamos estado hablando de otra cosa. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Y usted actuó por el comportamiento del animal? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. 3 veces. Las 3 veces, la gata señaló exactamente el lugar. Maullaba, rascaba, se quedaba frente al sitio. El técnico miró a la gata. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? No es raro. Hay estudios. Algunos animales detectan gases antes que los humanos. Se alteran, huyen o se quedan quietos. Es su forma de decir, algo está mal. Carballo respiró hondo. ¿Y qué recomienda? El técnico no dudó. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Una renovación completa de cañerías en áreas críticas, sellado profesional y sensores de alta sensibilidad. Pero además, la gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Yo registraría lo que este hombre observa, y a esa gata también. A la tarde, se realizó una reunión extraordinaria de consorcio. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Todos los vecinos estaban citados. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Vecinos, lo que voy a decir no es una exageración. Esta semana, el edificio estuvo a punto de una tragedia. No una, sino 3 veces. Y no por el destino. Por errores humanos y desidia. Murmullos. Pero también hay algo más. Alguien más. Y ahí la nombró. La gata negra. O como muchos la llaman ahora, la guardiana. Algunos vecinos se reían con ternura. Otros asentían. Nadie dudaba ya. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? El técnico tomó la palabra. Explicó los riesgos. Mostró los datos. Cerró con una frase que nadie olvidó. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Ustedes no tienen solo un sistema de seguridad. Tienen un sensor con patas y corazón. No lo desaprovechen. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Él no dijo nada, pero sonrió. Y fue la primera vez que sonrió frente a todos, sin apuro, sin vergüenza, porque la verdad, por fin, ya no era invisible. Julio Carballo siempre había sido un hombre pragmático, empresario de vieja escuela, acostumbrado a lidiar con números, metros cuadrados, contratos y balances. Para él, los edificios eran estructuras, ladrillo, cemento, sistemas. Las personas, un factor más del mantenimiento, y los animales, un problema potencial, hasta ahora. Pero algo se había quebrado en su lógica. Estaba sentado en su auto, justo frente al Palermo Grand, leyendo en su tablet el informe técnico. 3 fugas, 3 puntos diferentes, todas detectadas con exactitud por una gata comunitaria. A su lado, el protocolo que Pedro había escrito a mano. No estaba firmado por un ingeniero, ni redactado con lenguaje jurídico, pero estaba lleno de verdad. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Le pareció más claro y valioso que muchos manuales que había recibido en su vida. Cerró la tablet, miró al edificio, y decidió que ya no podía mirar para otro lado. Esa tarde volvió al Palermo Grand sin avisar. No vino con técnicos ni asistentes. Vino solo. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Otra fuga?, preguntó, casi con ironía. Carballo negó con la cabeza. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Se sentó a su lado. Se quedaron en silencio unos segundos, como si el peso de la semana todavía flotara en el aire. ¿Sabes?, empezó Carballo. Cuando era chico, mi abuelo tenía un taller.
Una vez me dijo algo que recién ahora entiendo. No hay máquina más precisa que un instinto bien entrenado. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Y ahora querés hacerle contrato de trabajo a la gata? Ambos se rieron. Primera vez que compartían una carcajada. Pero Carballo se puso serio enseguida. No sé cómo, pero quiero reconocer oficialmente lo que ustedes hicieron. Ella, con su alerta. Y vos, por escucharla. Porque la verdad, no todos habrían prestado atención, y menos aún, actuado. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No lo hice por el edificio. Lo hice porque ella lo pidió, de su manera. ¿Y por qué confiaste? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Porque yo también fui el que avisaba. Y nadie me escuchaba. Hasta que ella maulló más fuerte que yo. Carballo sacó una carpeta de su bolso. Quiero armar un fondo para instalar sensores nuevos, pero también para replicar este caso en otros edificios. No como una curiosidad, sino como una lección. Y para eso, necesito tu ayuda. Quiero que seas parte. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Parte de qué? De algo nuevo, de un protocolo que tenga corazón, que entienda que, a veces, lo invisible salva, y que lo diga gente como vos. No desde la teoría, desde la calle. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Acepto, dijo, simplemente, pero con una condición. ¿Cuál? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Quiero una placa, grande, que diga que ella salvó este edificio, que quede para siempre. Y quiero que su nombre esté ahí, la guardiana. Carballo se levantó. Hecho. A los pocos días comenzaron las obras para renovar las cañerías. Los vecinos ya no se quejaban. Al contrario, algunos preguntaban cómo podían colaborar. Otros se acercaban a Pedro solo para agradecer. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Pero lo más sorprendente fue lo que pasó después. Carballo ordenó que el caso se documentara por completo. Redactaron un informe, armaron una presentación y contactaron a administradores de otros edificios. Incluso propuso que se reconociera a los animales comunitarios como sensores naturales de comportamiento inusual. Una idea que, semanas atrás, habría parecido un chiste, ahora era una propuesta seria. Y todo por una gata que rascó una puerta. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y Negra, bueno, Negra era otra cosa. Algunos chicos del edificio le hicieron una coronita con cartón y la dibujaron en una cartulina con capa y antifaz. Estaba pegada en el ascensor. «Es nuestra heroína», decía Tomás, el nene del segundo A. Y nadie lo discutía, porque lo era, y porque Carballo, por primera vez en su vida empresarial, había entendido que los edificios no solo se sostienen con columnas y cemento, a veces también con ternura, instinto y maullidos a tiempo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Un sobre bajo su puerta, elegante, con membrete dorado. Asociación de Administradores de Propiedades Urbanas. Reunión extraordinaria. Lo leyó 3 veces. Al principio pensó que era un error. Nunca había sido convocado a nada que no fuera un arreglo urgente o una junta de vecinos enojados por un portón trabado. Pero ese sobre decía su nombre con claridad. Pedro A. Cifuentes. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Y no solo eso. También decía, se le solicita compartir testimonio del caso La Guardiana como aporte a futuras normativas de seguridad comunitaria. Su participación es de interés institucional. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió.
Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «¿Qué opinas, negra?», susurró. «¿Vamos?». La reunión fue el martes siguiente, en un salón moderno del centro, con pantallas gigantes y catering de lujo. Pedro se sintió fuera de lugar apenas entró. Su camisa planchada, pero antigua. Sus zapatos lustrados, pero gastados. Llevaba en la mano su cuaderno marrón, el que tenía todo anotado. No necesitaba tabletas ni diapositivas. Solo la verdad. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Lo esperaban unas 40 personas. Administradores, ingenieros, abogados de consorcios, técnicos de seguridad. Algunos ya conocían el caso. Otros lo miraban con curiosidad. Y unos pocos, con ese escepticismo arrogante que Pedro conocía bien. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Carballo estaba ahí. Lo presentó con pocas palabras pero mucha fuerza. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «No vine a pedir que le den premios a los gatos», empezó. «Vine a contarles que en menos de una semana 3 incidentes graves fueron evitados, y que en los 3 hubo una constante, una gata que avisó, y un hombre, yo, que decidió creerle». Los murmullos cesaron. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «No estoy diciendo que todos los animales son sensores, ni que los edificios deben llenarse de gatos, pero sí digo que ignoramos demasiado. Y a veces, las señales vienen envueltas en maullidos, no en correos formales». Habló de las fugas, de cómo Negra rasguñaba puertas, de cómo la comunidad fue cambiando, de la placa, del respeto ganado, del protocolo que redactó a mano, y terminó con una frase que se grabó en todos los presentes. «Cuando una alarma suena, todos corren, pero cuando un animal insiste, todos dudan. Yo elegí correr igual, y acá estamos». Aplausos. No forzados, no diplomáticos, genuinos. Después de la reunión, varios administradores se acercaron, le pidieron copias del protocolo. Uno le preguntó si aceptaría dar charlas en otros edificios. Otro le propuso grabar un testimonio en video. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Lo que empezó como un maullido en un pasillo, ahora se transformaba en semilla de un cambio colectivo. Esa noche, volvió al edificio con el corazón liviano. En la entrada, una vecina lo esperaba con un termo bajo el brazo. «¿Mate?». «Siempre». Se sentaron en el banco del patio, bajo el farol. Negra dormía cerca, hecha un ovillo. «¿Y cómo fue?», preguntó la mujer. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Fue como cuando sabes algo toda la vida, pero recién hoy alguien decide escucharte. La mujer sonrió. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Él bajó la mirada hacia Negra. Ni todos los días aparecen guardianas como ella. Y los dos brindaron con mate, en silencio, como si supieran que, desde ese día, nada volvería a ser igual. El sábado a la mañana, Palermo Grand amaneció distinto. Había algo en el aire. No era tensión, tampoco expectativa. Era algo más cálido. Una energía suave pero vibrante, como cuando se acerca un cumpleaños importante. Porque, de alguna forma, eso era. Un nacimiento. El nacimiento de una memoria colectiva. A las 10 en punto, todos los vecinos bajaron al hall. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Sábado 10, Cerrén, Hall Central. Están todos invitados. No hizo falta más. Ese día, el portero del turno mañana limpió el hall como nunca. Mariana del 4B trajo medialunas.
La pareja del primero C preparó café. Los niños se sentaron en el piso con sus dibujos de la gata, que ya decoraban la cartelera de anuncios del consorcio. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Cuando se hizo el silencio, se acercó a la pared junto al portero eléctrico. Respiró hondo y con la ayuda de Carballo clavó 4 tornillos que sostenían una placa brillante, de metal pulido, con letras negras. Los vecinos aplaudieron antes de leerla. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Luego, alguien leyó en voz alta: aquí vive la guardiana. Por su instinto, por su lealtad, por salvarnos sin palabras. Este edificio reconoce a Negra, gata comunitaria, protectora incansable y símbolo de lo invisible que cuida. Comunidad Palermo Grand. Un aplauso estalló. Lento al principio, luego más fuerte, más largo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y ese lugar estaba justo ahí, en la pared, al lado de un botón de timbre, en el mismo pasillo donde todo había empezado. Negra, como si lo supiera, apareció entre la gente sin hacer ruido. Caminó despacio, con esa elegancia que tienen los felinos que se saben mirados. Pasó entre los pies de los vecinos. Algunos niños quisieron tocarla, pero ella solo aceptó el gesto de Tomás, el nene que le dejó la primera manta. Se dejó acariciar. Luego se sentó justo debajo de la placa. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Y el aplauso volvió. Más largo, más fuerte. Esta vez para ella sola. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Este es el primer libro de la guardiana, dijo. Lo apoyó sobre una mesita al lado de la entrada. Todo el que quiera puede escribir algo. Lo que sienta, lo que aprendió. O simplemente, gracias. Una vecina fue la primera. Escribió con letra grande: gracias por cuidarnos sin pedir nada a cambio. Luego otro: nunca pensé que un animal me diera una lección de vida. Y así siguieron uno a uno. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra dormía a su lado. «Mira lo que lograste», le dijo en voz baja. «No hablas, no firmas papeles, no mandas mails, pero cambiaste un edificio entero». La gata giró apenas la cabeza, le frotó el hocico y volvió a dormir. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Y lo mejor es que ni siquiera sabes que sos famosa». Pero lo era. Esa noche fue distinta, y todos lo sintieron, y que ese título nadie se lo iba a quitar. El tiempo pasó, pero la historia de Negra seguía viva en cada rincón del Palermo Grand. Ya no era solo una anécdota repetida en la entrada o una placa conmemorativa. Era algo más profundo, una especie de tejido invisible que había transformado la forma en que los vecinos se miraban entre sí. Porque cuando la vida te muestra que lo invisible puede protegerte, ya no volvés a ver nada de la misma manera. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Y eso fue, en muchos, un cambio lento, pero real. Mariana del 4 B fue una de las primeras. Antes, cada vez que veía a la gata en el hall, hacía ruidos molestos para espantarla. Le molestaba el pelo, las huellas en el mármol, la idea de que una callejera estuviera suelta por el edificio. Pero ahora era otra cosa. Una tarde, bajó con un ovillo de lana. Se sentó cerca de Negra, la dejó acercarse sola y le tejió una bufanda en miniatura. «No sé si la vas a usar, pero quiero que sepas que lamento haber sido tan cerrada», le dijo en voz baja, como si se confesara. Negra la miró, ronroneó y apoyó el hocico en su pierna. No hacía falta más. Luego vino Fabián, del 7MOA. Era de los que más se quejaban en las reuniones de consorcio. Todo le parecía exagerado. Las evacuaciones, el protocolo animal, la placa. «Esto es Palermo, no una fábula de Disney», decía. Hasta que un día, Fabián volvió del trabajo con su hija dormida en brazos. No encontraba las llaves.
Golpeó la puerta. Nada. Su mujer no lo escuchaba. Y justo cuando empezaba a desesperarse, vio a Negra sentada frente al ascensor. Ella lo miró, caminó hasta el departamento 7A y se sentó frente a la puerta. A los 5 segundos, del otro lado se oyó un ruido. La nena se despertó y la mamá abrió. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada. Solo que esta gata parece que sabía que estabas del otro lado». Esa noche, Fabián bajó con una latita de atún y la dejó en el patio, sin decir palabra. Pero desde entonces, cada vez que la ve, le rasca la cabeza y murmura: «Gracias, Negra». También estaban los gemelos del segundo B, Sophie y Emmy. Antes le tenían miedo. Decían que los gatos eran raros y que rasguñaban de la nada. Nunca se acercaban, hasta que Negra, una tarde, se quedó con ellos en el hall mientras esperaban a su abuela. Estaban solos, nerviosos, y empezó a llover fuerte. La gata se sentó entre ellos. No se movió, solo los acompañó. «Nos cuidó como si fuera mamá», le dijeron a su abuela al llegar. Y desde ese día, cada dibujo que hacen en la escuela tiene una gata negra en alguna esquina. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No hablaba mucho. No necesitaba, porque en los gestos, en las miradas, en los silencios compartidos, se notaba que algo había cambiado. La desconfianza se había transformado en respeto, la indiferencia en cuidado, y lo más hermoso de todo, la rutina se había vuelto atenta. Ahora, cuando Negra rascaba una puerta, alguien se detenía, observaba, escuchaba, no por miedo, por conciencia. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Gracias por enseñarnos a mirar lo que nunca mirábamos. Yo aprendí más en esta experiencia que en 20 años de vivir acá». Y otro: «Antes no conocía el nombre de nadie en este edificio. Ahora todos hablamos gracias a una gata. ¿Quién lo hubiera dicho?». Y uno más: «Lo invisible se volvió importante. Gracias por eso». En la última reunión del consorcio, el administrador preguntó si querían continuar con el fondo de cuidado para Negra. La respuesta fue unánime: sí. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Pero no solo eso. Una vecina propuso organizar una patrulla de observación animal, donde cada semana un departamento se comprometía a observar los movimientos de Negra, documentarlos y reportar si notaban algo extraño. No como tarea, como homenaje. Y así, lo que comenzó como una señal ignorada, luego una sospecha, luego un acto de fe, se convirtió en cultura. La cultura de no dar nada por sentado, de no menospreciar lo que no entendemos, de confiar en los sentidos, incluso si no son los nuestros. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Negra, hiciste lo más difícil. Cambiaste a la gente. Y no lo hiciste hablando. Lo hiciste siendo. Eso no se enseña. Se transmite». Cerró el cuaderno, acarició su lomo y se quedó en silencio. Porque hay cambios que no hacen ruido, pero duran toda la vida. Era una mañana de otoño, de esas en las que el sol calienta apenas y el viento parece llevar recuerdos en vez de hojas. Pedro bajó al hall con su mate, como cada día, pero esa mañana algo lo esperaba. Sobre la mesa donde solían dejar circulares del consorcio y facturas vencidas, había un sobre blanco, dirigido a él. Lo abrió con desconfianza y encontró algo insólito. Una credencial, plástica, con fondo azul y letras doradas. Decía: Negra Cifuentes, miembro honoraria del Comité de Seguridad del Palermo Grand. Abajo, una foto de ella sentada con la cola cruzada como una esfinge y la firma del consorcio. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Era felicidad. Al costado del sobre, un papel más grande. Votación unánime. Negra pasará a tener su espacio oficial. Acceso controlado a todos los pisos. Atención veterinaria a cargo del fondo del edificio. Y libertad para alertar. Ningún vecino podrá impedir su paso. Es, desde hoy,
parte del equipo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Pero sí hizo algo. Se levantó, caminó hacia donde dormía Negra al sol y le mostró la credencial. ¿Viste, Negra? Ahora sos oficial. Tenés más autoridad que muchos de los que viven acá. Ella se estiró, bostezó y se dio vuelta. Como si dijera, era hora. Con el tiempo, el protocolo del edificio incluyó secciones dedicadas a su rol activo. Uno de los puntos más llamativos era: toda alteración en el comportamiento de la guardiana deberá ser registrada, reportada y considerada como alerta temprana. Otro: se permitirá el libre tránsito de Negra por pasillos, ascensores y terrazas, sin restricciones ni reclamos. Y el más emotivo: la comunidad se compromete a cuidarla como ella nos cuidó, sin excepciones. Pero el rol de Negra no quedó solo en lo institucional. Se convirtió en rutina. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Negra no va a hacer la ronda hoy? Había quienes decían que la miraban antes de prender el horno. Otros esperaban verla pasar por el pasillo antes de encender el calefón. Y en los días de tormenta, cuando se acurrucaba en la entrada, todos sabían que era mejor revisar ventanas, caños o cerraduras. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Porque si Negra se inquietaba, algo pasaba. Incluso el portero nuevo, Julián, joven, algo distraído, empezó a guiarse por ella. Un día bajó corriendo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces, y encontró una pérdida leve en un caño secundario. Nada grave, pero sí el tipo de cosas que, ignoradas, traen problemas. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Poco a poco, la comunidad empezó a construir alrededor de Negra nuevas formas de estar juntos. Crearon un pequeño rincón en el patio con su nombre. Allí pusieron una fuente de agua, una casita con techo de tejas rojas y un cartel de madera. Zona de vigilancia felina. Gracias por cuidarnos. La gente empezó a pasar más tiempo allí, a tomar mate, a leer, a hablar entre vecinos que antes no se saludaban. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Como si la presencia de Negra hubiera creado un punto de encuentro emocional, un lugar donde el cuidado dejaba de ser tarea y se volvía gesto. Y así, lo que empezó como una intervención instintiva, creció hasta convertirse en símbolo. Negra ya no era solo la gata que maulló frente a una rejilla, era la forma en que ese edificio se transformó, una manera de recordar que el valor no siempre viene del grito más fuerte, sino del susurro justo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Hoy vi cómo un edificio entero se organiza alrededor de una gata. No por ternura, por respeto, porque lo que se gana con hechos se sostiene con memoria. Cerró el cuaderno, y mientras Negra dormía en su rincón, él volvió a su banco, a mirar el hall, a escuchar el silencio que por fin ya no era vacío, sino paz. Todo comenzó con un mensaje de voz a las 7 de la mañana. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Suspiró. No por molestia, por sorpresa. Nunca le había interesado salir en cámara. Siempre había preferido los pasillos silenciosos a los micrófonos. Pero algo le decía que esta vez no se trataba de él. Se trataba de honrar a Negra y de que su historia pudiera llegar más lejos. Al mediodía, una camioneta blanca estacionó frente al Palermo Grand. Bajaron dos periodistas, un camarógrafo y una productora con auriculares. Lo saludaron con respeto, sin pretensiones. Le ofrecieron café.
No queremos molestar, solo registrar lo que pasó y contar por qué creemos que esto no es una simple historia de animales. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces, y los llevó directo al patio. Allí, como si lo supiera, Negra ya estaba sentada en su rincón, en pose, digna, imperturbable. La nota duró 30 minutos. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. De los maullidos insistentes, de cómo decidió escuchar, de cómo la comunidad cambió, de la placa, el protocolo, el respeto ganado, y cómo describiría a Negra. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces, y luego dijo: ella es lo que muchas veces ignoramos, lo que está ahí, callado, pero constante, lo que no pide nada, y te lo da todo. Es el cuidado sin aplauso. El periodista lo miró unos segundos antes de preguntar: ¿cree que un animal puede cambiar un edificio? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra cambió personas, y cuando eso pasa, ya cambiaste todo. Esa misma noche, la nota salió al aire. El caso de la gata que salvó a un edificio. Fue tendencia en redes, miles de comentarios. ¡Qué historia hermosa! Más negra y menos alarmas falsas. Quiero una guardiana así en mi edificio. La gata del edificio rascó una puerta. Miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y ahí vio algo que le dejó el corazón temblando. Una familia de Córdoba había decidido adoptar una gata callejera a la que llamaron Mini Negra. Por si algún día nos avisa algo. Durante la semana siguiente, la historia fue reproducida en varios medios. Programas de la tarde, radios matutinas. Incluso una revista de arquitectura la publicó como ejemplo de sistemas de alerta alternativos. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La guardiana es famosa. Incluso un nene del edificio lo paró en el ascensor. ¿Usted es el señor del video? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Y ella es la gata del video? La misma. El nene le dio una galletita. Désela de mi parte. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Pero lo conmovió, porque entendió que la historia de Negra ya no era solo de Palermo Grand. Era de todos los que alguna vez dudaron, y también de los que decidieron escuchar. Una tarde, recibió una carta sin remitente. Solo decía: gracias por demostrar que los héroes también maullan. Gracias por no ignorar lo pequeño. Gracias por recordarnos que hay que mirar con otros ojos. Abajo, una firma. Una vecina de otro edificio, que ahora escucha mejor. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No necesitaba saber quién era, solo saber que, gracias a Negra, alguien más había despertado. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La acarició en silencio. ¿Viste, Negra? Te hiciste famosa, y no hiciste nada más que ser vos. La gata se estiró, ronroneó, y se durmió tranquila, como quien sabe que cumplió su misión, y que su historia, aunque ya está en todas partes, todavía no terminó. Cuando una historia toca el corazón, no se queda en el lugar donde ocurrió. Se expande, cruza pasillos, esquinas, ciudades. Y eso fue exactamente lo que pasó con Negra. A las 2 semanas de la emisión del reportaje, una administradora de un edificio en Belgrano
Escribió al Instituto de Prevención Urbana. Tenemos 3 gatos comunitarios. Uno de ellos se comportó de forma extraña en el sótano. Revisamos por precaución y encontramos un cortocircuito en un cable que rozaba un caño de gas. Creemos que los animales percibieron algo que nosotros no. Gracias por darnos el marco para escucharlos. Días después, en Villa Urquiza, otro testimonio. El portero observó que la gata del patio empezó a evitar un sector específico del garage. Descubrimos que había humedad eléctrica por un tablero oxidado. Evitamos un incendio. Y en San Telmo, un caso aún más llamativo. Después de conocer el caso de la guardiana, decidimos monitorear a nuestros animales comunitarios. Hace una semana, 2 vecinos observaron a nuestro gato quedarse inmóvil frente a una rejilla. Detrás, había una fuga leve de monóxido. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? 3 casos, 3 edificios, 3 tragedias evitadas por quienes nunca hablan. En poco más de un mes, el instituto recibió más de 20 reportes similares. La mayoría coincidía en algo. Antes del caso de Palermo Grand, estos animales eran vistos como molestias. Después, se convirtieron en alertas vivas. El protocolo animal comenzó a aplicarse de manera experimental en 15 consorcios. Se instalaron cámaras en sectores de tránsito felino para detectar patrones. Se dictaron capacitaciones donde Pedro fue invitado a hablar. Él no aceptó todas, pero en las que sí estuvo, llevó su cuaderno. Y repitió siempre la misma idea. No busquen que sus gatos les digan qué hacer. Solo obsérvenlos. Porque a veces el instinto les gana a todas las reglas. Incluso en el extranjero se replicó el caso. Un medio español tituló Negra, la gata argentina que salvó a un edificio y creó un protocolo nacional. Y una revista de ciencia conductual de Brasil propuso un estudio a largo plazo sobre la conexión entre animales urbanos y sistemas de alerta. Negra, sin saberlo, ya era embajadora de algo mucho más grande que ella. Pero lo más emocionante ocurrió en un edificio de Mar del Plata. Una niña de 8 años, luego de ver la nota con su familia, empezó a seguir a la gata del jardín comunitario. Una tarde, notó que la gata siempre se alejaba de una canilla en desuso y se quedaba mirando fijo. La nena insistió tanto que su papá revisó. La canilla tenía una fuga imperceptible que estaba debilitando una pared estructural. «Mi hija salvó nuestro patio», dijo el hombre, «pero fue por Negra, porque ella le enseñó a confiar en lo que no tiene explicación». La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. No eran formales. No estaban escritas con lenguaje técnico. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Eran notas simples, sinceras, dibujadas a veces con crayones. Gracias por decirle sí a tu gata. Yo ahora escucho a mis animales distinto. Mi gato ya no es solo mascota, es mi compañero de vigilancia. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Porque cada mensaje era prueba de que algo invisible estaba haciéndose visible. Una tarde, en Palermo Grand, se organizó una pequeña exposición con fotos, dibujos y testimonios de otros edificios. Colgaron frases, fotos de gatos sentados frente a caños, registros de reportes. Y al centro de todo, una foto grande de Negra, con esta leyenda: «Ella no nos habló, nos enseñó a escuchar». La comunidad entera entendió entonces que el caso de Negra ya no era solo suyo, era un punto de partida, un despertar, una señal de que, a veces, basta con prestar atención a quien nadie mira. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Él abrió su cuaderno y escribió: «Negra, lo lograste. Tu maullido cruzó techos. Tu silencio enseñó a mirar. Ahora, no solo te escucha un edificio, te escucha una ciudad». Y mientras cerraba el cuaderno, Negra se levantó, caminó hasta el banco y se sentó sobre su pie. No dijo nada, solo se quedó ahí, como quien sabe que su tarea sigue en marcha, y que el eco de su gesto ya no tiene límites. Los edificios no suelen mirar, se quedan quietos. Contienen historias, pero no las cuentan. Guardan vidas, pero no las observan, hasta que una gata los obliga a abrir los ojos.
Desde que el protocolo se volvió oficial, comenzaron a llegar visitas al Palermo Grand. Estudiantes de arquitectura que querían conocer el caso de integración sensitiva. Biólogos que querían registrar el comportamiento de Negra. Periodistas, veterinarios, curiosos. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Les mostraba el hall, el rincón de Negra, la placa. Todo empezó ahí, decía, señalando la rejilla de ventilación. Y luego contaba la historia, pero no como un héroe, como testigo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. El centro era ella, Negra, la gata que maulló cuando nadie más sabía que algo andaba mal. Una psicóloga que visitó el edificio para hacer un informe dejó una frase que quedó pegada en el cuaderno de Pedro. Negra no solo activó una alarma, activó una sensibilidad dormida. Nos enseñó a ver lo que habíamos decidido ignorar. Y eso se notaba. En los vecinos que antes bajaban sin mirar a nadie, y ahora se detenían a preguntar cómo estaba Pedro, o Negra. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. En los chicos que antes jugaban solos, y ahora dibujaban juntos en el rincón felino. En los ancianos que antes se encerraban, y ahora bajaban al patio con una manta y mate, solo para ver si Negra pasaba. Un día, llegó al edificio una señora mayor. No vivía allí. Nadie la conocía. Traía una bolsa con mantas y un cuaderno pequeño. «Vengo a dejar esto para Negra», dijo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Ella aceptó. Abrió su cuaderno y leyó. «Yo tuve un gato. Se llamaba Milo. También maullaba raro cada vez que algo no iba bien. Una vez evitó que encendiera la estufa cuando había una pérdida. Murió hace 3 años. Pero al ver la historia de Negra, sentí que alguien, por fin, le dio el lugar que merecía». Se le llenaron los ojos de lágrimas. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Todos tenemos un Milo. Negra es la manera de no olvidarlos. A partir de entonces, comenzaron a llegar cartas, dibujos, fotos de otros gatos, historias escritas a mano. Algunas en sobres, otras por correo electrónico. Los vecinos decidieron armar una caja de memoria colectiva. Los gatos que nos enseñaron. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Cada vez que alguien dejaba un recuerdo, lo acompañaba con una frase. «Ahora sé mirar. Gracias a Negra, escuché diferente. Mi gata también es una guardiana, pero yo no lo sabía». La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Lo tituló «El cuaderno de los que ven», porque, como él decía, ver no es abrir los ojos, es saber qué mirar. Un día, una maestra trajo a sus alumnos de primaria. Habían trabajado en clase el caso de la gata guardiana. Los chicos llegaron con preguntas, con dibujos, con ideas. «¿Negra tiene hijos? ¿Dónde duerme? ¿Cómo hizo para oler el gas?» La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «¿Ustedes qué aprendieron?» Una nena levantó la mano. «Que hay que escuchar cuando algo insiste, aunque no hable como nosotros». Otro niño dijo. «Que un gato también puede ser un héroe, aunque no tenga capa». Y una más, con los ojos grandes, susurró. «Que a veces hay que frenar y mirar. Porque eso también es cuidar». La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Esa noche fue distinta, y todos lo sintieron. Hoy, Negra enseñó a ver a 20 chicos, a mirar con atención, a no correr todo el tiempo, a observar lo que parece ruido pero es señal. ¿Qué más se le puede pedir a una gata? Negra seguía igual, silenciosa, presente, libre. A veces pasaba días sin aparecer, y cuando volvía, lo hacía con la tranquilidad de quien nunca se fue del todo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla
y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Sabía que, donde fuera, estaba haciendo lo mismo, vigilando, enseñando, cambiando la forma en que alguien miraba su entorno. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces, pero se sentó a su lado y durante 5 minutos simplemente la acompañó, sin decir una palabra, porque eso también lo había aprendido de ella, a estar, a ver, a confiar en lo invisible. Y así, en un rincón de la ciudad, una gata cambió la forma en que muchos veían el mundo, no con discursos, ni con teorías, sino con gestos silenciosos que se quedaban en el alma, porque a veces el aprendizaje más profundo no viene del ruido, sino del maullido que nadie escucha, hasta que alguien se detiene y decide mirar. Lo que comenzó como un gesto instintivo se había convertido en una revolución silenciosa, una que no usaba pancartas, ni marchas, ni megáfonos. Usaba miradas, maullidos, cuadernos, palabras escritas a mano. Y cada uno de esos elementos, como hilos invisibles, estaba tejiendo algo mucho más grande, un nuevo futuro. Un mes después de que Negra apareciera en televisión, Pedro fue invitado a una reunión en la Subsecretaría de Convivencia Urbana. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Queremos presentarle una propuesta, le dijo el funcionario que lo recibió. El gobierno de la ciudad quiere replicar el modelo Guardiana en otros 50 edificios piloto. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Modelo qué? Así lo llamamos. Lo que ustedes hicieron, integración de un animal comunitario al protocolo de seguridad, manual de comportamiento, formación vecinal, observación pasiva. Todo eso es un modelo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Yo solo escuché a mi gata. Y eso cambió todo. Así empiezan los modelos. Durante la reunión, le mostraron un borrador. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Proyecto Guardiana. Programa de convivencia y alerta animal urbana. Objetivos: fomentar la integración responsable de animales comunitarios. Capacitar a vecinos en observación conductual. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Prevenir incidentes a partir del monitoreo no humano. Crear comunidades más atentas, empáticas y sostenibles. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Y solo dijo una frase: mientras no conviertan a Negra en mascota de peluche, cuenten conmigo. Todos rieron, pero entendieron el mensaje. No era folclore, era cuidado real. Ese mismo mes comenzó una prueba piloto en edificios de diferentes barrios. En cada uno se identificó a un animal comunitario, se capacitó a los vecinos y se adaptaron espacios. Pedro asistió como asesor en varios de ellos. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? No hablaba como técnico. ¿Qué verán los técnicos en esa habitación cerrada? Hablaba como quien ha visto cambiar un edificio desde adentro. Mientras tanto, en Palermo Grande, las cosas también crecían. Los chicos del edificio propusieron crear un club guardián, donde cada semana se turnaban para alimentar a Negra, limpiar su rincón y anotar sus movimientos. Usaban una libreta compartida. Le ponían nombre a sus acciones: vigilancia felina, recorrido de patrulla, alerta de siesta larga. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Están aprendiendo sin saberlo. Los chicos lo miraban raro. ¿Aprendiendo qué? A cuidar sin que nadie les pida permiso. También comenzó un taller mensual abierto a la comunidad. Ver como un animal. Lo dictaban junto con una veterinaria y una psicóloga urbana. Iban vecinos, porteros, docentes, estudiantes. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Allí analizaban cómo los sentidos no humanos perciben el mundo.
¿Cómo podemos entrenarnos para ver lo invisible? ¿Cómo una comunidad atenta puede salvarse sola? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Una tarde, llegó un arquitecto con una propuesta. Quiero diseñar un edificio nuevo con espacios pensados para animales comunitarios, no como agregado, como parte del concepto. Balcones conectados, patios bajos, sensores de movimiento con grabación de patrones. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Todo eso por Negra? El arquitecto sonrió. Sí, y porque ustedes me enseñaron que el futuro no se diseña solo con cemento. El impacto llegó incluso a la escuela de su nieta. En una clase sobre medio ambiente, una docente usó el caso de Negra como ejemplo de simbiosis urbana, cómo los humanos y animales pueden convivir con propósito, no solo por necesidad. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra no pidió permiso, solo hizo lo que sentía, y eso fue suficiente para cambiar cómo vivíamos. Una nena levantó la mano. ¿Eso significa que yo también puedo cambiar cosas aunque no sea adulta? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Sí, dijo al fin, solo necesitas ver algo que nadie ve y animarte a cuidarlo. Mientras todo eso ocurría, Negra seguía igual, patrullando los pasillos, durmiendo en rincones soleados, apareciendo en momentos clave. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Pero algo sí cambió en él. Ahora, cada vez que alguien le preguntaba ¿cómo empezó todo esto?, ya no respondía solo un maullido. Ahora decía, empezó el día que decidí que un maullido valía tanto como un grito, que una mirada fija no era casualidad, que lo que muchos llaman instinto animal a veces es sabiduría pura, y así el futuro comenzó a construirse, no con grandes obras, sino con pequeños actos de atención, con respeto por lo que antes parecía menor, con la certeza de que los guardianes no siempre usan uniforme, a veces tienen cola y se duermen cuando termina su ronda. Pasaron 2 años desde aquel primer maullido. El Palermo Grand ya no era el mismo edificio. Claro, seguía teniendo pisos, balcones, timbres que a veces no funcionaban, vecinos que discutían por las expensas y una administración que mandaba circulares en Comic Sans. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Pero algo profundo, esencial, había cambiado. Y todo giraba alrededor de una gata, Negra. Para muchos nuevos vecinos, Negra ya era parte del lugar. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Una leyenda viva. Había quienes llegaban y preguntaban, ¿es verdad lo que cuentan? Y alguien del edificio respondía, sí, ella fue la que salvó todo. Y el nuevo, escéptico, miraba a la gata dormida en el rincón del patio y pensaba que era exageración. Hasta que, tarde o temprano, la veía hacer algo. Quedarse inmóvil en una escalera, evitar una puerta, maullar frente a una rejilla. Y entonces, entendía. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra lo esperaba en el banco del hall. Él se sentaba, ella se subía a su regazo, y juntos simplemente estaban. No necesitaban hablar. Ya lo habían dicho todo. El rincón felino ahora era más grande. Los chicos del edificio lo habían pintado. Pusieron carteles hechos a mano. Espacio guardiana, lugar de cuidado y escucha. Incluso le agregaron una pequeña biblioteca de libros infantiles sobre animales, empatía y comunidad. Cada uno tenía un sello, inspirado en Negra. Un día los vecinos propusieron hacer algo más. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? Tenemos que dejar registro, para los que vengan, para que no se olvide. Y así nació el mural. Una artista del quinto pintó la imagen de Negra en una de las paredes del patio. Grande, serena, con los ojos entrecerrados y el cuerpo en pose de alerta.
A su alrededor, escribió frases tomadas del cuaderno de Pedro. Ver no es abrir los ojos, es saber qué mirar. El instinto no se programa, pero se puede respetar. Ella no nos habló, nos enseñó a escuchar. Cuando el mural se terminó, hicieron una merienda comunitaria. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Pero cuando lo dejaron solo frente a la imagen, se le escapó una lágrima. No por tristeza, por agradecimiento, porque entendió que lo que Negra había sembrado ya no se podía arrancar. Estaba en las paredes, en los libros, en las costumbres, en la forma de mirar. Y lo más increíble fue lo que vino después. En otro edificio, a 10 cuadras de allí, una gata callejera empezó a ser alimentada por los vecinos. La bautizaron Clara, en honor a lo que iluminaba. ¿La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará? En una escuela, un grupo de chicos creó un proyecto llamado Mirar como Negra, donde se dedicaban a observar cambios pequeños en su entorno. Y en la ciudad, comenzaron a instalar placas en patios de edificios donde vivían animales comunitarios reconocidos por su rol de compañía, guía o vigilancia. Cada placa llevaba la misma frase: inspirado por la guardiana de Palermo. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Lo invitaron a un acto. Le dieron una medalla. Él fue con un saco viejo y el cuaderno en la mano. Subió al escenario y dijo solo esto: yo no hice nada. La que cambió todo fue ella. Yo solo la escuché. Después del acto, se le acercó una nena de 7 años. ¿Usted es el del edificio de la gata? La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. ¿Puedo darle algo? Le tendió una hoja doblada. Era un dibujo. Una gata negra, en medio de un corazón rojo, con la frase: yo también quiero cuidar. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Como tantas otras, porque ya no era solo un recuerdo. Era una cadena, una red. Un movimiento invisible de personas que empezaban a entender que el mundo no se cambia con discursos grandilocuentes. Se cambia prestando atención a lo que nadie ve. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra, ya no sos solo mi compañera. Sos una semilla que brotó en cientos de rincones, y cada persona que aprendió a mirar gracias a vos también es parte de tu legado. La miró dormir, acurrucada a su lado, y pensó que, quizás, cuando él ya no estuviera, ella seguiría ahí. O tal vez no, pero la mirada que ella enseñó, esa iba a quedarse para siempre. Los días empezaban a alargarse, y el aire traía esa mezcla de calor suave con nostalgia anticipada. El edificio seguía su ritmo habitual. Portazos, chicos jugando, timbres que sonaban y vecinos que iban y venían con bolsas del supermercado. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Pero había algo distinto. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra ya no patrullaba como antes. No se quedaba tanto en los pasillos. Dormía más, comía menos. Sus ojos seguían brillando, pero ya no se levantaba cuando alguien pasaba. Solo miraba, como si supiera, como si estuviera despidiéndose. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Negra estaba en su rincón, enrollada, inmóvil, pero respiraba. Se le acercó despacio, se agachó, la acarició. Ella abrió los ojos y lo miró fijo. No maulló, no se movió. Solo sostuvo su mirada por unos segundos, como si quisiera grabárselo en el alma. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. «Te quedas acá, ¿no?» Negra cerró los ojos lentamente, como quien dice, «Sí». La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió.
Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Llevó su cuaderno, el mate, y se quedó con ella. Los vecinos pasaban en silencio. Algunos dejaban flores, otros dibujos. Nadie hablaba. Todos sabían. La comunidad lo tomará en serio o lo ignorará. Era su última ronda. La noche llegó sin apuro, y con ella, una luna inmensa, colgada sobre el patio. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Ella alzó la cabeza por última vez, miró el cielo, largamente, y luego, simplemente, se quedó dormida, para siempre. No hubo gritos, no hubo lágrimas desbordadas, solo silencio, profundo, respetuoso, doloroso, sí, pero lleno de amor. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. Nuestra guardiana se fue anoche, pero su mirada nos enseñó a ver para siempre. Durante todo el día, el patio se llenó de gente. Vecinos, amigos, niños, antiguos inquilinos. Vinieron de otros barrios, de otras ciudades, algunos con sus gatos, otros con sus cuadernos, todos con gratitud. Ese mismo día, colocaron una nueva placa al lado del mural. Tallada en piedra decía: «Aquí vivió Negra, guardiana del Palermo Gran. Maulló, miró y cuidó. Nos salvó con su instinto. Nos transformó con su silencio». La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. A veces basta con mirar al cielo para entender que lo esencial siempre estuvo más cerca de lo que pensábamos. La gata del edificio rascó una puerta, miró la rejilla y no se movió. Un jubilado exgasista la entendió y ordenó evacuar sin prender luces. En su banco, con el cuaderno en las piernas y el corazón lleno, había perdido una compañera, pero había ganado algo más profundo, la certeza de que cuando alguien deja huella verdadera, no se va nunca del todo. Negra ya no estaba, pero su legado sí, estaba en cada gato al que ahora se le presta atención, en cada niño que se detiene a mirar en vez de correr, en cada vecino que aprende a escuchar sin necesidad de palabras, y así terminó la historia. O quizás no, porque mientras haya alguien que vea como Negra, mientras haya alguien que escuche lo invisible, mientras exista una comunidad dispuesta a dejarse transformar por lo simple, ella va a estar ahí, en cada pasillo, en cada rincón, en cada maullido que, aunque parezca insignificante, puede volver a salvarlo todo.